Sobre el tema, hoy nos acompaña el internacionalista de cabecera, Adolfo Laborde. Baite. Buenos días, Adolfo, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, va? 18 años ya. Bueno, significa un cambio en todo, en el paradigma de la seguridad internacional, un cambio de la relación de Estados Unidos con el mundo, un cambio de la relación de México con Estados Unidos. Hay que recordar, se nos olvida, que en ese entonces el canciller Castañeda estaba a punto de lograr lo que se llamó la enchilada completa, el acuerdo migratorio. Si no hubiera habido el 9/11, quizá los problemas migratorios que tenemos con Estados Unidos no existieran o tendrían otra dimensión. Correcto. Cambia también la historia contemporánea, el mundo y la guerra, pues se enfrenta a esta situación del terrorismo. Por supuesto, el nuevo esquema de cooperación a través de la lucha antiterrorista tiene que ver con las guerras que ya conocemos, Irak, Afganistán, las campañas permanentes de Estados Unidos para poder neutralizar las amenazas en el mundo, no solamente en Asia Central, sino también en Europa. Hay que reconocer también que eso ha tenido golpes muy fuertes en Europa, en algunos países aliados de Estados Unidos, y por supuesto eso se ha llevado a otros terrenos. La reconfiguración de las amenazas son otras, ¿no? Ahora tenemos que tener, bueno, o los Estados Unidos tienen que tener otra estrategia que ocasionó que sus agencias de seguridad se unificaran y hubiera otros criterios. Por eso la perspectiva de los flujos migratorios y de los flujos de personas es más estricta. Recordemos que cuando vamos a Estados Unidos nos quitan todo, ¿no? Entonces eso no existía antes. Entonces también hay una mayor comunicación entre las agencias y eso ha generado una psicosis global. Se ha disminuido un poco, pero sigue estando ahí presente, y eso quiere decir que el mundo no está libre del terrorismo. ¿Cómo pudo pasarle esto al país más poderoso del mundo y entonces podría volverle a pasar? Por supuesto, lo que pasa es que las nuevas tendencias del terrorismo generan una estrategia totalmente adversa, ¿no? De lo más simple posible que uno se puede imaginar, las agencias no lo detectaron, pensaron que ciudadanos que llegaban a prepararse como pilotos no tenían ninguna inclinación o alguna amenaza, y tampoco pensaron que estos ciudadanos iban a secuestrar un avión o iban a ser suicidas. Entonces se vulneró la seguridad de Estados Unidos, no se tenía contemplado eso, y eso generó, por supuesto, que cambiara la estructura de la organización y por supuesto, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Lo vemos, claro, ¿no? Las invasiones a Irak, posteriormente la guerra en Afganistán, generaron pérdidas millonarias, la muerte de muchos soldados, y eso cambió con la administración del presidente Obama. Sin embargo, eso no quiere decir que ya el terrorismo esté libre en el mundo o que sea una amenaza que se haya ido neutralizado. Sin restarle valor, obviamente, a las 3,000 vidas que se perdieron, a los 6,000 heridos, 11 billones de dólares fue lo que se calculó en pérdidas. ¿Por qué atacar este centro financiero, el más importante en los Estados Unidos? Bueno, es una señal durísima, no solamente al corazón económico de Estados Unidos, sino también al corazón. Hay que recordar que otro avión iba hacia Washington y que ese avión pudo también derribarse. Entonces, cayó uno en el Pentágono. Entonces eran puntos muy estratégicos para romper el corazón, la estrategia de Estados Unidos, no solamente en términos económicos, políticos, estaba muy bien delineado, y demostrar que en cualquier momento podían ser vulnerables, y eso no solamente iba a provocar este golpe económico, sino también un golpe al espíritu de Estados Unidos, al espíritu de seguridad y a la supremacía. También hay que recordar que Estados Unidos en ese contexto se pensaba el país único en el mundo, ¿no? A través de una situación unilateral. Vemos a través de ese cambio de paradigma en las relaciones internacionales la presencia ya de otros actores. Se nos olvida, China entra en el 2001 a la OMC, curiosamente, y eso genera también otro nuevo orden internacional. ¿Quién es Osama Bin Laden? Bueno, Osama Bin Laden es una persona que en su momento también tuvo relación con Estados Unidos, hay que recordarlo. Los Estados Unidos también cooperó con sus grupos, con su grupo, para poder dotar y presionar a algunos países en Afganistán, precisamente, y después este personaje se convierte en el enemigo público número uno, genera una situación de vacío de poder en Irak, y después Al-Qaeda, que es su grupo armado, genera también esta estrategia en el mundo a través de estos terroristas solitarios o los atacantes solitarios, y por supuesto otro tipo de inteligencia, otro tipo de estrategia para golpear en el contexto de la seguridad internacional. Vulneran estos sistemas de seguridad, y este señor pues tiene éxito y genera, por supuesto, esta estrategia para poder generar una nueva estrategia de penetración de su poder político, ¿no? Muriendo Osama Bin Laden, se acaba Al-Qaeda y el poder de Al-Qaeda
Al-Qaeda, no solamente contra Estados Unidos, sino contra cualquier otro lugar del mundo? No, porque hay que recordar que nos encontramos ante una situación muy compleja en términos de seguridad internacional. También hay otro tipo de perspectivas de los países árabes. Hay que recordar que ha habido una política exterior de algunos países muy agresiva hacia esos países, y estos países han respondido a través de estas situaciones terroristas, ¿no? No lo estoy justificando, sin embargo hay que entender que estos países también responden a un sentimiento de algunos países, de otros países, que a través del terrorismo pretenden encontrar pues o alcanzar sus objetivos en el contexto ¿Cómo le regional. afectó a México? ¿Cómo le afecta todavía 18 años, Adolfo? Sí, le afecta porque a través de México existe la posibilidad de que algunas amenazas pasen, ¿no? Por eso es que México y Estados Unidos son aliados en temas de no solamente de protección a los flujos migratorios, sino de intercambio de información estratégica y de seguridad nacional. Entonces, le afecta a México, por supuesto, le afecta en la frontera, le afecta en las revisiones, le afecta en el comercio exterior, le afecta en todo, por supuesto. Sin ser alarmantes, ¿qué pasa con los grupos terroristas? Al-Qaeda, el Talibán, que justo estaba por llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ISIS. No, por supuesto, esto es parte del proceso. Después de la desconfiguración y descomposición del 9/11 empieza esta guerra, y esta guerra también da pauta a otro tipo de fenómenos, la primavera árabe que se da después, el vacío de poder en Irak, el conflicto interétnico en Irak, en Afganistán, y por supuesto da por resultado los esquemas de cooperación ante otros países donde hay guerra civil, como el caso de Siria. Entonces, esto lógicamente no tiene fin porque estamos ante dos posiciones diferentes, y una de las dos quiere prevalecer. La negociación con estos grupos terroristas se vino abajo porque hay una amenaza, porque no se están cumpliendo, y porque también hay otras posiciones en el contexto de la posición de Estados Unidos en el contexto de la seguridad internacional. Recientemente dimitió o corrieron a uno de una base importante del sistema de seguridad de Estados Unidos, y eso, lógicamente, repito, tiene que ver con el posicionamiento de Estados Unidos en el mundo y el posicionamiento de otros grupos en el contexto de la lucha por el poder. Muy bien. Adolfo, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, con mucho gusto. colaborador. Y bienvenido siempre. Gracias.